Sibeli, muchas gracias. Esa presentación es mucho más seria de lo que yo soy, ya se van a dar cuenta de eso. Pero bueno, la verdad es que es un placer estar aquí y empezar hablando de algo que espero que a todos nos guste, ¿no? Un billete de $100. El billete de $100 es realmente una maravilla en muchos sentidos. Obviamente en el sentido económico, pues bueno, uno agarra este billetito y se va aquí a Albrook, a Multiplaza, a Metromall, ustedes se dan cuenta que me toca ir a las tiendas, y bueno, y puede tener acceso a un montón de cosas muy chéveres, ¿sí? Para divertirse, para comprarse algo, para consentirse. También es una maravilla desde el punto de vista tecnológico. Este es el billete más seguro del mundo, naturalmente siendo el billete de más alta denominación de la moneda más fuerte del mundo, pues es un billete virtualmente infalsificable. Tiene 34 medidas en su diseño que lo hacen inviolable, ¿sí? Pero realmente la maravilla y el tesoro que está oculto en este billete no está ni en su valor económico ni en todas las maravillas de seguridad, sino en el personaje que aparece en el centro. Benjamin Franklin fue el americano más brillante de su época. Lo conocemos mucho por su faceta de político, por su faceta de diplomático. Por cierto, hay una serie nueva en Apple TV que cuenta los 9 años que pasó Franklin en Francia tratando de convencer, y como al final lo hizo, a Francia para que financiara la guerra de independencia contra Gran Bretaña. Fue un diplomático, fue un hombre de negocios, ¿sí? Pero hay una faceta que conocemos un poco menos de Franklin. Franklin fue un gran inventor, Franklin fue un gran humorista, Franklin fue un gran músico, inventó un instrumento, la armónica de vidrio. Si ustedes lo buscan, la armónica de vidrio es básicamente una cantidad de vasos alineados que suenan al ser movidos por un torno, ¿sí? Y grandes compositores escribieron piezas para el instrumento, pues, que inventó Franklin. ¿Cómo es posible que todo esto haya pasado? ¿Cómo es posible que un individuo sea capaz de destacar en tantos y tan diversos ámbitos de la vida? Les pregunto mejor, ¿cómo es posible esto, siendo el caso que en los 84 años de vida de Franklin únicamente tuvo acceso a la educación formal durante 2 de ellos? Entonces, grandes universidades, colegios caros, codearse con élites intelectuales no explica el ser sobresaliente en tantos y tan diversos aspectos. Lo que lo explica, según una autobiografía de Franklin, es una llama que lo quemaba por dentro y que día a día lo hacía hacer cosas tan locas, por ejemplo, como dejar de comer para poder comprar un libro y leerlo, porque Franklin realmente no fue un tipo adinerado, sino hasta ya bien entrado de edad. Esa llama, mis amigos, es lo que hoy llamamos curiosidad. Mi nombre es Alex Betancourt Busas y estoy convencido de que la curiosidad es la cualidad humana más potente y menos aprovechada que tenemos. Y es menos aprovechada no por coincidencia, sino porque simplemente no le hemos prestado atención. Y no le hemos prestado atención porque nos han hecho creer que hay otras cualidades que debemos priorizar encima de la curiosidad, cuando en realidad la curiosidad es precursora para potenciar muchas de ellas. Hablemos de algunas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes aquí en la sala han escuchado hablar del IQ o coeficiente intelectual? 80% de la sala, excelente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del EQ o el coeficiente emocional? 60% de la sala, perfecto. Si le preguntamos a, pues, salvo prueba en contrario, una de las bases de datos que nos permite tener una mejor medida de interés, como Google, va a estar de acuerdo con ustedes. Fíjense, yo hice esta búsqueda hace 2 días para traerles una data reciente. Fíjense cómo el IQ tiene 1.3 billones, con B, billones de búsquedas. El EQ, ¿sí? O el coeficiente emocional, 18.2, bastantes, pero significativamente menos que el IQ. Pero el que se queda completamente atrás es el coeficiente de curiosidad, con menos de 1 millón de búsquedas. ¿Por qué? ¿Por qué si la curiosidad, a mejor curiosidad, vamos a poder ser más inteligentes o poder resolver mejor problemas o poder tomar mejores decisiones o vamos a poder ser más empáticos o vamos a poder ser capaces de establecer mejores relaciones a través de lo que nos da la curiosidad? Pues bien, eso es exactamente lo que quisiéramos hablar el día de hoy durante estos próximos 30 minutos y conversar de cuáles son las ventajas de la curiosidad, un poco por qué la curiosidad tiene un poquito de mala reputación y finalmente, pero más importante, qué pueden hacer ustedes hoy
para volver la curiosidad una ventaja competitiva. Lo primero que hace la curiosidad por nosotros es nos asiste en la toma de decisiones, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Día a día tomamos montones de decisiones. El problema con las decisiones es que, según una investigación del profesor Tom Roth de la Universidad del Valle de Miami en el estado de Ohio, el 50% de las decisiones que tomamos son equivocadas. Entonces, tomar una decisión es como más o menos tirar una moneda al aire y ver qué pasa. ¿Y por qué? Cuando él entra a ver por qué es que tenemos esa tasa tan pobre de toma de decisiones, se da cuenta de que los sesgos son la causa fundamental de la toma errónea de decisiones. Y los sesgos no son buenos ni malos, simplemente están allí y hay que reconocerlos y hay que operar entendiendo sus limitaciones. Sesgos como, por ejemplo, el sesgo de disponibilidad, ¿sí? Donde cuando vamos a tomar una decisión tendemos a solamente considerar la información que está más cercana a nosotros, ¿sí? O, por ejemplo, el sesgo de autoconfirmación, cuando a la hora de buscar razones para sustentar la decisión que estamos tomando, todo parece darnos la razón. ¿Les ha pasado, no? A mí también. O, por ejemplo, el sesgo del sobreviviente, donde erróneamente tomamos una decisión asumiendo que un pequeño grupo exitoso representa la totalidad del ámbito en el que estamos tomando la decisión. Cuando los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial en el año 1941, parte de la ventaja estratégica era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿sí? Y eso estaba muy bien en el papel. Pero cuando empezaron las misiones de combate, las misiones concretamente de bombardeo, esto que ven en pantalla es un bombardero, como por ejemplo el B-52, si vieron Oppenheimer, el avión que suelta las bombas nucleares sobre, las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, es un B-52, ¿sí? Y ahí residía la ventaja estratégica de los Estados Unidos. Pues bien, cuando empiezan a ir a las misiones, se empiezan a dar cuenta de que 1 de cada 3 bombarderos no regresa de las misiones, ¿sí? Lo derriban y pues obviamente con el daño material y pues sobre todo con el daño humano, ¿sí? Con la pérdida de vida humana. Ante esta realidad y en un ritmo de que si se perpetuaba iba a completamente eliminar toda la existencia de bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 7 meses, imagínense, pues el alto mando decide formar una comisión para que estudie y haga unas recomendaciones en torno a qué hacer para cambiar esa trayectoria. Y en esa comisión, pues obviamente hay militares, expertos en seguridad, ingenieros, y hay un matemático, este caballero que está ahí, Abraham Wald, un húngaro, un compatriota. Y a la hora de emitir pues, las recomendaciones de la comisión decide visualizar en esta imagen que tengo detrás de mí todos los impactos de bala que recibieron los bombarderos que regresaban exitosamente a las bases aliadas, ¿sí? Es decir, cada punto rojo que ven ustedes ahí representa un orificio generado por una batería antiaérea o en un combate aire-aire por una metralla. Y lo que lógicamente concluye entonces la comisión es que el trabajo debe enfocarse en reforzar las áreas donde están los orificios de bala, ¿sí? Esa recomendación es aprobada por cuasi unanimidad. Es decir, todo el mundo estaba de acuerdo, excepto uno, Abraham Wald. Y Wald dice que el problema con esto es que estamos viendo la data equivocada, ¿sí? Y se hace una pregunta, que es, ¿qué es lo que no estamos viendo? Asistido por su curiosidad, se da cuenta de que evaluar a los aviones que regresaron es una tarea, pues, más o menos estéril, porque el avión logró regresar. El problema está en los aviones que nunca pudieron llegar de vuelta. Y por ende asume que donde no hay orificios, significa que de haber un orificio ahí, el avión no llega. Y decide recomendarle a la comisión reforzar los motores, la cabina, ¿sí? Y las zonas que no tienen impacto. Todo asistido por su curiosidad en preguntar qué es lo que no estoy viendo. Esa recomendación de Abraham Wald, en última instancia aprobada por el alto mando aliado, resulta en que esa tasa de 1 de cada 3 bombarderos que no regresaban cambia a 1 de cada 20 y encamine la guerra hacia una victoria aliada. Entonces, la curiosidad nos ayuda a tomar mejores decisiones porque nos asiste al ver cosas que a lo mejor no están simplemente a la vista o que viéndolas de una forma distinta o haciendo preguntas diferentes podemos lograr resultados más potentes. Lo otro que hace la curiosidad por nosotros es ayudarnos a establecer mejor empatía, porque la empatía fundamentalmente significa interesarse
por el sentimiento del otro. Sin ese interés y sin esa acción de querer preguntar, oye, ¿cómo te sientes tú y cómo estás experimentando tú esto o aquello? No existe ninguna forma de establecer empatía. De hecho, la literatura reconoce dos barreras principales para el establecimiento efectivo de la empatía. Uno es la sensación de justicia. Piensen ustedes esta mañana cuando estaban formados en fila para recoger pues, sus morralitos y pues, agarrar sus puestos. Imagínense que usted lleva ahí 5 minutos parado, ¿sí? Haciendo su fila, y de repente llega alguien y se cuela al primer sitio de la fila y agarra su morral y se va. Usted eso pues, no le gustaría mucho, ¿no? Y le diría algunas cosas feas a lo mejor para sus adentros. Sin pensar que a lo mejor esa persona tiene una condición médica y que no puede estar parada y simplemente le dieron el privilegio de poder hacer eso para sentarse. Entonces, cuando sentimos que hay una injusticia, es imposible establecer empatía. Asistidos por la curiosidad, podemos dar un pasito atrás y decir un momentico, hay algo que yo no estoy viendo y hay algo que puede justificar el que esa persona esté comportándose de esta manera, ¿sí o no? Y así establecer efectivamente la empatía. El segundo bloqueador de la empatía tiene que ver con lo que se llama el sentido de pertenencia al grupo o no. En inglés se llama in-group y out-group, ¿sí? Usted siente que pertenece, somos capaces de establecer empatía de manera más efectiva con gente que sentimos que se parece más a nosotros o con quien creemos que tenemos algo en común, ¿sí? Y hay un experimento muy interesante que se hizo en Stanford, donde básicamente reclutan a ciertos voluntarios y los meten en un tomógrafo, ¿sí? Esas máquinas que dan claustrofobia, que uno se mete, ¿no? Pero el tomógrafo estaba alterado y tenía una pantalla de televisión en el momento que los metían. Lo que estaban buscando los investigadores era medir la reacción y ver un poco la actividad cerebral cuando se mostraban cierto tipo de imágenes. La imagen que se mostraba era la de una mano, ¿sí? Y se mostraba la imagen de una mano e inmediatamente, acto seguido, se mostraba la imagen de una aguja pinchando la mano, ¿sí? Al hacer esto, evidentemente los centros receptores de dolor del cerebro, así no fuera la persona que estaba acostada a la que se lo estaban haciendo, pero con simplemente verlo, se activaban. Nada necesariamente muy guau de esa parte del experimento, ¿no? Ahora viene lo interesante. Lo siguiente que deciden hacer es, junto a la mano, ponerle abajo una etiqueta de una religión, ¿sí? Entonces aparece una mano y abajo dice católico. Aparece una mano y abajo dice protestante. Judío, musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que pasa? La respuesta cerebral al dolor es menor en aquellas personas que no se identifican con la religión que está mostrada. Por ende, pertenecer a un grupo o no pertenecer es determinante para establecer efectivamente empatía. Así que dando un paso atrás y utilizando la curiosidad nuevamente para decir, oye, ¿qué será que tengo yo en común con esta persona? ¿Y cómo será que puedo conseguir algo en lo que estemos más o menos de acuerdo para poder efectivamente entonces desarrollar un ejercicio de empatía? Es fundamental para evitar uno de los bloqueadores más claros. Lo tercero, mis amigos, la curiosidad nos ayuda a ser mucho más innovadores y mucho más creativos. Y la explicación es bastante simple. El cerebro funciona como una caja de Legos, ¿sí? Cada nueva experiencia a la que usted se expone es como una piecita nueva de Lego que usted va metiendo ahí en la cabeza, ¿sí? Hoy ustedes están metiendo muchas piecitas de Lego a su cabeza, esperamos todos los que vamos a pasar por aquí, ¿sí? Y fundamentalmente lo que sucede es, bueno, cuando viene un nuevo problema, esas piecitas de Lego se ensamblan de una manera o de otra, ¿sí? Para darle respuesta al problema que usted está enfrentando. De hecho, Lego muestra que solamente con 6 piezas de Lego de 4x2 es posible hacer 900 millones de combinaciones. 900 millones de combinaciones. Entonces, imagínense el poder exponencial de utilizar la curiosidad para ustedes exponerse constantemente a nuevas experiencias y alimentar la cajita de Legos de más piezas de Lego. Para que entonces, sin importar el problema que venga enfrente, usted tenga en su arsenal 10.000 piezas de Lego versus solamente 5. Porque créame, teniendo 10.000 va a ser usted capaz de ser muchísimo más efectivo en crear soluciones innovadoras y bastante creativas o mucho más potentes de las que haría si no lo tuviera. Les muestro un ejemplo, ¿sí? Otra historia. En la Italia de principios del siglo pasado, ¿sí? Había un señor que se llamaba Alfonso Vialetti, que era el papá de este que está aquí, que es Renato. Y a Alfonso le gustaba mucho el café, ¿no? Y se la pasaba
en ciertos sitios que eran en ese momento muy privilegiados. Los sitios para tomar café en la Italia rural de principios del siglo pasado no eran muy comunes, ¿sí? Y no eran muy comunes porque la máquina para hacer café, para hacer el espresso ese que conocemos, muy rico, que tomamos todos, pues era una máquina realmente compleja, era un armatón bastante grande, ¿no? Y Alfonso, muy frustrado por esa realidad, un día se sienta en el jardín de su casa a observar a su esposa lavar las sábanas de la casa. En ese momento, lavar las sábanas era algo como este tipo, ¿sí? Donde había una caldera que tenía fuego, tenía leña, la caldera ardía, después por esa pipeta subía el líquido junto con el jabón y lo derramaba encima de las telas para así hacer muchísimo más efectiva la lavada. Pues bueno, esto que está aquí, que es una cafetera normal, es exactamente eso. Esta fue la forma en la que Alfonso Vialetti fue capaz de tomar algo que estaba reservado para las élites que podían pagar ir a una cafetería, a llevarlo a todos los hogares de Italia y del mundo, ¿sí? Simplemente haciendo la conexión con dos piezas de Lego en su cabeza, ¿sí? Gracias a mi esposa que está ahí por prestarme la cafetera, te prometo nos la llevamos a la casa. Entonces, Alfonso Vialetti, al hacer esto, logra cambiar por siempre el curso de la industria del café y la industria de los expresos, ¿sí? Entonces, muchas veces le damos demasiada importancia a lo que llamamos intuición o gut feeling. Y claro que tiene importancia, pero mis amigos, la intuición y el gut feeling no es otra cosa que experiencia acumulada, piecitas del ego, transformada en reconocimiento de patrones. Por ende, mientras más piezas tengamos y mejor entrenemos ese reconocimiento de patrones, vamos a poder crear soluciones más innovadoras y creativas. Eso que sonaba al fondo es una pieza de Antonio Vivaldi, el que compuso Las Cuatro Estaciones, y la compuso para un grupo que en la Venecia del siglo XVII se llamaba las Figlie del Coro, las hijas del coro, ¿sí? Y la Figlie era un grupo de niñas realmente extraordinarias, ¿sí? Eran unas niñas que cuando se subían a tocar, ¿sí? Tenían una peculiaridad en sus conciertos, que era que en medio del concierto, ¿sí? Justo cuando estaba en su momento tope, las niñas empezaban a intercambiar los instrumentos entre ellas, ¿sí? Entonces la que tocaba el violín agarraba el oboe y la del cello entonces agarraba el violín y etcétera, etcétera. Sin que eso comprometiera la calidad del concierto, sino más bien la elevaba. Maravillada, toda Europa iba a Venecia a ver a la Figlie del coro, ¿sí? Y un curioso de la época decide pensar o preguntarse, bueno, pero ya un momentico, ¿cómo es posible que algo tan complejo como es ejecutar una pieza de un compositor de la talla de Vivaldi en música de cámara, estas niñas sean capaces de ejecutarla en 4, 5 y 6 instrumentos diferentes? Esto no puede ser normal. Y se da la tarea de entender la historia de la Figlie. Y cuando va a visitar donde las Figlie vivían, que lamentablemente era un orfanato, ¿sí? Las Figlie eran huérfanas, se da cuenta de que desde temprana edad, a la hora de empezar su iniciación musical, las Figlie no se les incentivaba a aprender un instrumento, sino a aprender 5, 6 y 7 instrumentos a la vez, lo cual desarrollaba de una muchísimo mejor manera su sentido musical para que en el momento que escogían especializarse en un instrumento, el resultado fuera realmente notable. Entonces, fíjense cómo el ejemplo de la educación formal con la Figlie o la ausencia de la educación formal como Franklin no importan. Lo que importa realmente es cuánta curiosidad está puesta y cuánto empuje está detrás de realmente entender, preguntar y mirar las cosas de manera distinta. Pero todo esto que hemos hablado, no hemos hablado de algo importante, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado que la curiosidad mató al gato? Coño, pobre gato, mano. El gato es feliz, los gatos también, se lo prometo. Con los gatos no ha pasado nada. Este tema de la curiosidad mató al gato es real, ¿sí? Por más que no nos guste, es real. Y yo tampoco creo que las abuelas sean las culpables de desincentivar constantemente a la gente curiosa, ¿no? De hecho, si hacemos una revisión histórica para tratar de decir, bueno, esto realmente es repudiable la curiosidad o es algo que no necesariamente
queremos desarrollar activamente en nuestros niños, que son los primeros que escuchan el tema de la curiosidad mató al gato. Si nos vamos a los libros de historia, nos vamos a dar cuenta de que son 2300 años de sistemático desincentivo a la curiosidad. Desde los griegos que escribieron el mito de Orfeo y Eurídice, que no sé si se lo saben, pero primero es tristísimo. El pobre tipo, Orfeo, Eurídice se muere, y entonces Orfeo dice, no, mi amor, yo te voy a ir a rescatar, y baja al inframundo, y entonces negocia con el diablo, y el diablo le dice, bueno, está bien, llévatela, pero vas subiendo la escalera y no te puedes voltear. Si te volteas, te vas a morir. Bueno, y arranca Orfeo por las escaleras y tal, va con la mujer atrás. Cuando están llegando al final, que ven el amanecer, Orfeo se quiere voltear para compartir el amanecer con su esposa, ¡pum! Lo mata el diablo, por curioso. Después entonces vienen y escriben el tema de la caja de Pandora. Entonces, no, cuidadito, no te metas con eso, que eso es una caja de Pandora, no la vayas a abrir, Alejandro, por favor, no, mejor que no. Y después los ingleses de la Edad Media empiezan a decir que como el conocimiento era de las élites y de la nobleza, cualquiera que fuera curioso, que no perteneciera a la élite, simplemente lo que era un chismoso. Y era una gente que había que castigarla duramente. Al punto que alguien como Blaise Pascal, un fenómeno, un erudito, un matemático francés espectacular, llegó a decir algo como, la curiosidad es pura vanidad. La gente lo que quiere es mostrar lo que sabe. Y por eso los curiosos son gente de segunda. Imagínense, un tipo como Pascal, mano, coño, Pascalito, no puede ser. Hasta que el Papa Francisco en el 2019, en una homilía, habla sobre los peligros de la curiosidad, ¿sí? Yo no creo que sea culpa del Papa Francisco, ni de Pascalito, ni de ninguno de los que venían antes. Honestamente, es culpa de dos factores. El primero es un liderazgo organizacional cobarde que se escuda en decir, no, es que gestionar organizaciones curiosas es muy difícil porque esa gente hace demasiadas preguntas y entonces, oye, no nos podemos mover rápido y tal. Y por otro lado, un sistema educativo que premia la estandarización sobre la diversidad del pensamiento, ¿sí? Donde una respuesta correcta es la única que vale. Cuando hay 35 niños en el salón que tienen contextos distintos, aprendizajes distintos, familias distintas, experiencias distintas. Usted me dirá, bueno, Alejandro, pero 2 más 2 es 4. Es verdad, 2 más 2 es 4. Pero a lo mejor tú llegas al resultado sumando 4 palitos y escribes 4 palitos y llegas ahí. O tú llegas y directo escribes 2, 2, 4. No, hay un solo procedimiento correcto. No puede ser. Eso desincentiva la curiosidad al punto que, si nosotros vemos a mi hijo pequeño Esteban de 3 años, Esteban hace más o menos, puede llegar a hacer 200 preguntas por hora, a los 3 años. Cuando nuestros niños salen de las escuelas a los 16 años, hacen 5 en el día, en promedio. Entonces, esto está empezando a hacer mella en nosotros. Con este tema del liderazgo corporativo, Harvard Business Review se dio la tarea de ir a preguntarles a unos líderes y decir, oye, vengan, ustedes que son CEOs de compañías Fortune 200, tal, ¿no? Las 200 compañías más poderosas del mundo. ¿Cuánto valoran ustedes la curiosidad en sus organizaciones? Bueno, 83% de los ejecutivos dijeron, esto es súper importante para nosotros. O sea, la curiosidad es vital. Los investigadores se voltearon y le preguntaron a los empleados, oiga, ¿y cuánto creen ustedes, cuán libres se sienten ustedes de hacer preguntas aquí en la organización? Menos del 30% dijo que se sentía libre de hacer preguntas. Entonces no solamente hay un desincentivo, sino que además lo escondemos, ¿no? Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero realmente no estamos permitiendo que nuestra gente haga las preguntas necesarias. Lo otro es, cuando vemos desde el punto de vista del índice de curiosidad, yo tuve la oportunidad de correr un estudio en toda Latinoamérica, ¿sí? Para medir el índice de curiosidad de los latinos y compararlo con el índice de curiosidad de economías de individuos en economías más desarrolladas como los Estados Unidos, como la economía europea y China, ¿sí? Fueron las 3 economías que analizamos. Y nos dimos cuenta de que apenas el 20% de los latinos tienen un índice de curiosidad por encima del de las economías no desarrolladas, las economías más desarrolladas, perdón, ¿sí? Ahora tú me dirás, bueno, Alejandro, pero ya va, tú viniste aquí a tirarnos este bajón de malas noticias. Más que malas noticias, que lo son. Yo escojo ver esto como una oportunidad y ser optimista. Porque creo que si en las organizaciones con líderes como ustedes empezamos a incentivar la curiosidad, eso inmediatamente va a cambiar. Y las organizaciones como motor de las economías van a poder generar más progreso y entonces generar más bienestar para todos nuestros países. Pero hay que hacerlo de manera intencional. Porque solito lo que está pasando es, esto se va cada vez peor. Entonces, la pregunta es,
En un mundo donde la gente le da más atención al coeficiente intelectual o al coeficiente emocional que a la curiosidad, en un mundo donde tenemos un liderazgo que no nos permite desarrollar la curiosidad a todo su potencial y que hasta el sistema educativo se está metiendo en esto, bueno, ¿cómo logramos convertir la curiosidad en una verdadera ventaja competitiva? Porque al principio, en este momento, vamos a ser poquitos los que estamos aquí, que vamos a tener las armas y las herramientas para poder hacer de la curiosidad una ventaja competitiva. Yo les recomiendo cuatro formas de empezar, ¿sí? Y por ahí vamos viendo. La primera tiene que ver con resolver los problemas correctos, ¿sí? Y el gran problema con los problemas es que los problemas siempre vienen enmarcados a nosotros, ¿sí? Cuando alguien viene con un problema a contarle algo, dice, oye Alejandro, tenemos un problema con tal, tal, tal. La persona que está comunicando el problema ya le puso un marco a ese problema. Y en los marcos operan los sesgos, operan las opiniones, operan los intereses y operan las agendas. Sin la curiosidad para dar un paso atrás y decir, un momentico, ajá, tú me estás diciendo que este problema es así, pero ¿realmente es así? O mejor todavía, romper el marco y pensar en un mejor problema para resolver, corremos el riesgo, que es el drama número 1 de las organizaciones hoy en día, que es dedicar su gente más talentosa a resolver los problemas incorrectos. Para evitar entonces ese drama, hay un par de ideas que podemos perseguir con la curiosidad. Primero, si decidimos dar el problema por cierto, ¿sí? Por favor, no empiece a trabajar en el problema, en resolver el problema, hasta que usted haya preguntado al menos 5 veces por qué este problema es así. Esta fue una metodología desarrollada por este señor que está aquí, que es Sakichi Toyoda, que fue el fundador de Toyota, la marca que conocemos todos hoy, ¿sí? Y el ejemplo es un poco como este que vamos a hacer, ¿sí? Aparece un auto, ¿sí? En un taller, y dice, mira, el auto no prende, ¿no? Bueno, perfecto. A la hora de hacer la revisión, se hace un primer por qué. Oye, ¿por qué no prende el auto? No, bueno, porque está agotada la batería. Ah, bueno, perfecto. ¿Por qué no cambiamos la batería y listo, y lo mandamos para su casa? Y deciden hacer algo distinto, que es preguntar otra vez por qué. Y dice, bueno, pero ya va, esta batería no debería estar agotada ahora. ¿Por qué se agotó la batería? ¿Sí? Bueno, hay algo raro, que es que está jalando un poquito más de energía y está un poquito desbalanceada la energía, la circulación de energía dentro del carro. Dice, oye, qué raro. ¿Y por qué? Bueno, porque el alternador tiene una falla, ¿sí? El alternador, que es el encargado de distribuir las cargas eléctricas dentro del carro, tiene una falla. Sí, bueno, pero ya va, pero está bien. ¿Y por qué tiene el alternador una falla? Bueno, porque este carro no se le hizo servicio, lleva 11 meses sin hacerle servicio, no había venido al taller por los últimos 11 meses. Bueno, ¿y por qué no había venido al taller los últimos 11 meses? Bueno, hermano, porque tenemos mejores cosas que hacer en la vida y, tenemos mejores cosas que hacer en la vida que ir para el taller, ¿cierto? Y al propietario simplemente se le olvidó. Entonces, atendamos a 2 cosas en este ejemplo. El primero es, imagínense la terrible experiencia de que en ese momento el mecánico de Toyota hubiera parado en el primer porqué, que la batería estaba agotada. Le reemplazo la batería, mando al cliente feliz en 15 minutos de vuelta a su casa y mañana tiene el mismo problema. Qué bajón, tremenda, súper pobre experiencia de usuario, ¿cierto? Ahora, la que a mí más me interesa es, miren el valor diferencial que genera llegar hasta la causa raíz. Este ejemplo fue el que dio pie al nacimiento del servicio postventa como lo conocemos hoy. Esas llamadas que usted recibe que le dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando aquí de Hyundai para decirte que te toca tu mantenimiento de 25.000 kilómetros. Eso nació por esto. El servicio postventa equivale más o menos al 40% del potencial total de facturación detrás de la venta de un vehículo. 40% versus $50 que hubiera costado una batería. Entonces, el potencial de crear valor al ejercitar la curiosidad e ir realmente a la causa raíz es tremendo. Lo segundo es, bueno, resolver un mejor problema, ¿sí? No, usted dice, bueno, no me voy a quedar con este problema, sino que voy a buscar un problema distinto. ¿Quién de ustedes conoce a esta gente? ¿Nadie? ¿A estos que están aquí? Ah, ese sí, ¿verdad? Yo sabía que iban a decir que sí. Bueno, los que están a la derecha son los que están a la izquierda interpretaron en una película conocida como Moneyball, ¿sí? Que habla de la historia de los Atléticos de Oakland, un equipo de la Liga Profesional de Béisbol. Y cuando el señor que está más hacia allá, que se llama Billy Beane, lo hace gerente general de los Atléticos en 1997, empieza a hacer ciertas modificaciones en el equipo que lo llevan en el 2001 a tener una temporada realmente exitosa, ¿sí?
Después de la temporada 2001 pasa lo que pasa muchas veces con equipos profesionales y que, bueno, que hace falta plata, venden un montón de jugadores y le cortan el presupuesto a Billy Beane, ¿sí? Y Billy Beane se encuentra con un equipo para reconstruir, ¿sí? Y a la hora de reconstruir el equipo, él se da cuenta de que con el presupuesto que le dieron y las ambiciones que tiene, la cosa no hace match, ¿sí? Y en ese proceso se encuentra el otro caballero que está allá, que se llama Paul de Podesta, que era un economista que venía aplicando analítica avanzada a los deportes. Y Paul de Podesta le dice, el problema es que tú estás viendo tu reto de una manera equivocada. Tu reto no es ir a comprar jugadores. Tu reto es ir a comprar victorias. Y le dice, un momento, pero no vamos a sobornar a los árbitros. No, yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de no ir a comprar estrellas de béisbol o grandes nombres, sino ir a comprar la combinación ideal de jugadores que con su rendimiento te den la mayor cantidad de victorias. Y lo que pasó fue que terminaron comprando una cantidad de jugadores que nadie daba un centavo por ellos, ¿sí? Pero que juntos aportaban un colectivo que hizo que los Atléticos de Oakland terminaran esa temporada con el segundo mejor récord de las Grandes Ligas. Miremos el récord, ¿sí? Y comparémoslo, de hecho, con otros 4 equipos. El único que tuvo mejor récord fueron los Yankees de Nueva York ese año, ¿sí? Y creo que porque jugaron un partido menos, si hubieran jugado, tal vez hubiera quedado igual. Pero hablemos un poco de la nómina, ¿sí? La nómina de los Atléticos fue de $48 millones en el 2002, ¿sí? De nuevo, con $48 millones quedaron con el segundo mejor récord de la liga. ¿Cuánto creen que gastaron los Yankees? Nadie. $252 millones. Mismo récord con 6 veces menos dinero, ¿sí? Mismo récord. Ahora veamos uno que tuvo un récord perdedor, ¿sí? Que perdió más que lo que ganó. 208 millones. Veamos uno que gastó lo mismo, pero tuvo resultados dramáticamente diferentes. Entonces, mis amigos, hacer la pregunta distinta y buscar un mejor problema para resolver tiene una potencia increíble en la generación de valor en el día a día. Y esto es una aplicación de negocio. Pero piénselo en su vida personal, piénselo en la vida familiar, piénselo en cualquier entorno que usted quiera. Buscar un mejor problema para resolver siempre es una gran idea. Lo segundo es, quiero que piensen en ustedes a partir de hoy como una T, ¿sí? Como una letra T, donde el palito vertical de la T representa aquello en lo que usted se especializa. Usted puede decir, bueno, lo que yo estudié en la universidad o aquello a lo que me dedico hoy, ¿sí? El palito horizontal de la T, ¿sí? Representa aquellas cosas que usted va a hacer para ser mejor en lo que hace hoy. Es decir, cómo se va a ir expandiendo. ¿Ok? Les doy un ejemplo personal. Mi T, el lado vertical de la T, es el mercadeo, ¿sí? Yo me dedico a trabajar en marketing todos los días de mi vida, ¿sí? Mi lado horizontal ha cambiado con el tiempo según el tipo de roles que he tenido, ¿sí? En este momento estoy enfocándome en estudiar cosas como estados de ganancias y pérdidas, inversiones de capital, y estoy enfocado en estudiar logística porque tengo un reto logístico en el negocio que manejo hoy en día. Pero lo que quiero es que, por favor, en sus cuadernitos se lleven de tarea hacer eso mismo y pensar ustedes en una T y cuáles son intencionalmente aquellas cosas que van a planear para, utilizando su curiosidad, ir a buscar elementos adicionales que hagan que el palito de la T sea todavía más profundo y más sólido. A la hora de pensar en ustedes como una T, se vuelven mejores individuos y además canalizan la curiosidad. Porque al contrario de lo que se piensa, la curiosidad no es un ejercicio desordenado. Al contrario, la curiosidad es realmente potente cuando la hacemos con disciplina y cuando la hacemos con una hoja de ruta previamente planificada. Además de pensarse como una T, les voy a pedir que como líderes empiecen a emplear las 3 Rs. Y que en sus grupos de trabajo, en sus equipos, en sus organizaciones, en la forma en la que se enfrentan a resolver problemas, ustedes hagan 3 cosas: reclutar, recompensar y representar. Reclutar, por favor, entendámoslo en un sentido amplio. No quiere decir, voy a traer un nuevo empleado a mi compañía. No. Piense en cómo constituye usted equipos, ¿sí? A lo mejor no estamos hablando de un empleado nuevo. ¿Cómo constituyen equipos? Usted se ha hecho la pregunta a la hora de constituir un equipo, ¿cuán diversas son las experiencias de los que están aquí formando este equipo? Porque eso entonces potencia la cantidad de piecitas de Lego que usted va a poner a disposición de resolver los problemas. Lo segundo es recompense la curiosidad. Más allá que darle un golpe
a quien haga muchas preguntas o a quien parezca que es divergente y tal y no sé qué. Incentive la curiosidad, con orden, pero incentívela. De una manera que sea posible explorar y llegar a soluciones como la de Abraham Wald, como la de Bialetti o como la de Billy Beane. Y por favor, represente, modele usted la curiosidad, haga preguntas, ¿sí? El CEO, uno de los CEOs más famosos de nuestra compañía, dice que la habilidad más importante para llegar a ser CEO es saber hacer las preguntas correctas. Porque es que deja de tener él las soluciones y las soluciones las tiene sus grupos. Entonces, él solo como CEO no puede hacer nada. Entonces, todo el poder está en saber hacer las preguntas correctas. Entonces, por favor, como líderes, modelen la curiosidad en sus organizaciones, en sus familias, en sus sociedades. Y lo último que les digo es, hay un debate eterno este tema de, bueno, que ChatGPT, entonces la tecnología me va a reemplazar y tal, todo el tema. Yo tengo a mí me da un poquito de risa esas conversaciones, porque yo honestamente creo que pensar en competir con la tecnología es absurdo. Las máquinas se van a volver más potentes cada día. Pero no va por ahí. Las máquinas hasta ahora no son capaces de hacer preguntas. Entonces, equipado de la manera correcta, con las preguntas correctas, usted es capaz de sacar el máximo provecho de la tecnología y evitar que en un mundo donde ahora la tecnología la usamos todos, caigamos en una mediocridad colectiva de resultados iguales porque todos hacemos las mismas preguntas. Les traigo un ejemplo. Hace 2 días le pregunté a ChatGPT, oye, dame 3 ideas, le pregunté 3 veces, dame 3 ideas para montar un negocio en Panamá. ¿Sí? Y ahí están los resultados que me dio. ¿Sí? Como ustedes se darán cuenta, no son iguales las respuestas, ¿no? Hay negocios distintos en cada una. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es la pregunta que hago. ¿Sí? Dime un negocio para montar en Panamá que maximice la oportunidad de acceder a un crédito preferencial. O dame ideas para un negocio en Panamá donde maximice conseguir inversión de gente que invierte en emprendimiento. O dame 3 ideas de negocio donde maximice mi chance de exportar con las herramientas que están disponibles en Panamá para exportación. Señores, hacer las preguntas correctas es la clave para sacar el máximo provecho de la tecnología. Y si usted cree que las preguntas no pueden monetizarse, venga acá y les muestro. Esto es una página donde usted puede ir a comprar preguntas. Escúcheme bien, esto a mí me voló la cabeza. Usted puede ir a comprar preguntas para después alimentar a la máquina, a ChatGPT. ¿Sí? Esto que se llama prompting, ¿sí? Se va a volver una carrera universitaria. ¿Sí? Y es el arte de hacerle la pregunta correcta a la máquina. Hoy hay gente monetizando su curiosidad. Entonces, ahí está el poder de cómo realmente sacarle el máximo provecho a la tecnología. La ventaja competitiva, entonces, mis queridos amigos, reside en pensar en los problemas correctos, ¿sí? En resolver los problemas correctos y no caer en la trampa que caen muchas organizaciones, gente talentosa resolviendo problemas equivocados. Pensarse como una T para empujar su desarrollo. Asegurarse se me fue otra vez el slide, de las 3 R's: reclutar, recompensar y modelar, representar. Y utilizar su curiosidad para maximizar el avance tecnológico que se va a volver cada vez más potente. De todas las cosas que le he contado de la curiosidad, a mí hay una que me encanta, y es el hecho de que la curiosidad es realmente maleable. Puede empezar muy pequeñita, como una linternita que decidimos apuntar de una manera intencional hacia algo específico. O también puede, a su vez, volverse un foco al que le damos rienda suelta. La curiosidad es la única cosa que todos en esta sala tenemos con certeza en común. Aprovechémosla, porque mis amigos, la curiosidad nos hace individuos más potentes. Individuos más potentes generan mejores organizaciones y organizaciones que crean más valor para sus sociedades. Sociedades donde hay más generación de valor crean un mundo mejor. Por eso, mis queridos amigos de Panamá, a mí me encanta decir que la potente curiosidad es un salvavidas para la humanidad. Muchísimas gracias.